Roteiro, el asesino que engañó a la policía durante 17 años. Lo que estás a punto de escuchar es uno de los casos más perturbadores y escalofriantes de la historia criminal moderna. Un hombre que parecía completamente normal, un vecino amable, un padre de familia, escondía un secreto tan oscuro que cuando finalmente salió a la luz, el mundo entero quedó paralizado. Durante casi 2 décadas, logró burlar a las autoridades mientras cometía crímenes tan brutales que incluso los investigadores más experimentados quedaron traumatizados. Este es el caso de Dennis Rader, mejor conocido como BTK, el asesino en serie que convirtió Kansas en su territorio de caza personal. Pero lo más aterrador de todo no son los crímenes en sí, sino cómo este hombre logró mantener una doble vida perfecta durante tanto tiempo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre la mente de este depredador te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mal. Antes de continuar, si te apasionan los casos de True Crime y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de los casos más impactantes. Dale like a este video si quieres que investigue más casos extremos como este y compártelo con alguien que también sea fanático del True Crime. Tu apoyo hace posible que pueda traerte estos casos con todo el detalle y la investigación que merecen. Wichita, Kansas, 1974. Una tranquila ciudad estadounidense donde todos se conocían, donde las puertas se dejaban abiertas y los niños jugaban en las calles sin supervisión. Era el tipo de lugar donde nunca pasaba nada malo, donde el crimen violento era prácticamente inexistente. Pero todo eso estaba a punto de cambiar para siempre. El 15 de enero de ese año, 4 miembros de la familia Otero fueron encontrados brutalmente asesinados en su propia casa. Joseph Otero, de 38 años, su esposa Julie, de 34, y 2 de sus hijos, Joseph Jr., de 9 años, y Josephine, de 11 años. La escena era tan perturbadora que varios oficiales que respondieron a la llamada necesitaron apoyo psicológico después. Las víctimas habían sido atadas, amordazadas y estranguladas metódicamente. Pero lo que hacía este crimen particularmente escalofriante era el nivel de planificación y la frialdad con la que se había ejecutado. Los investigadores quedaron desconcertados. No había signos de robo, no había motivo aparente, no había conexión conocida entre las víctimas y ningún sospechoso. Era como si un fantasma hubiera entrado a la casa, destruido una familia completa y desaparecido sin dejar rastro. La comunidad entró en pánico. Las cerraduras se cambiaron, las alarmas se instalaron, y por primera vez en décadas la gente de Wichita tenía miedo de estar en sus propias casas. Pero lo peor aún estaba por venir. Este no era un crimen aislado. Era solo el comienzo de una pesadilla que duraría décadas. 3 meses después del asesinato de los Otero, llegó algo que heló la sangre de todos en el departamento de policía. Una carta. Pero no era una carta ordinaria, era una misiva detallada, fría y calculadora de alguien que se hacía llamar BTK. Las letras significaban bind, torture, kill, atar, torturar, matar. En la carta, el asesino describía con detalles escalofriantes lo que había hecho con la familia Otero, detalles que solo el asesino podría conocer. Pero lo más perturbador era el tono. No había remordimiento, no había humanidad. Era como leer las notas de campo de un científico describiendo un experimento. Y hablaba de sus víctimas como objetos, como proyectos, y al final de la carta dejaba una promesa aterradora. Habría más. Los perfiles psicológicos comenzaron inmediatamente. Este no era un asesino impulsivo, no era alguien que actuaba por ira o pasión. Era un depredador organizado, meticuloso, que planificaba sus crímenes con anticipación. Era alguien que probablemente vivía una vida normal en apariencia,
alguien que podría ser tu vecino, tu compañero de trabajo, incluso tu amigo. Y esa realización hizo que el caso fuera aún más aterrador. El monstruo no vivía en las sombras, vivía a plena luz del día. Y tenían razón. Mientras la policía trabajaba incansablemente tratando de encontrar pistas, mientras la comunidad vivía con miedo, el hombre responsable de estos horrores vivía entre ellos. Dennis Rader era un hombre común de 30 años. Estaba casado, tenía 2 hijos, trabajaba en una empresa de seguridad, instalando alarmas, irónicamente, las mismas alarmas que la gente instalaba por miedo a él. Los domingos iba a la iglesia, era activo en su comunidad, incluso era líder de los Boy Scouts. Era exactamente el tipo de persona en quien confiarías, el tipo de persona que invitarías a una barbacoa en tu patio trasero. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que detrás de esa fachada perfecta de hombre familiar y trabajador se escondía uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia estadounidense. Los años pasaron y BTK atacó nuevamente. En abril de 1974, apenas 3 meses después de los Otero, mató a Catherine Bright, de 21 años. En marzo de 1977, asesinó a Shirley Bean, de 26 años. En diciembre del mismo año, mató a Nancy Fox, de 25 años. Cada crimen era diferente en detalles, pero similar en método. Entraba a las casas, a menudo cortando las líneas telefónicas primero. Llevaba un kit de herramientas que incluía cuerdas, cinta adhesiva, cuchillos y armas. Ataba a sus víctimas, las torturaba psicológicamente y finalmente las mataba por estrangulación. Un método que le permitía controlar completamente el momento de la muerte. Y después de cada crimen, continuaba con su vida normal, yendo al trabajo, jugando con sus hijos, asistiendo a la iglesia, como si nada hubiera pasado. Pero BTK tenía una necesidad compulsiva de atención y reconocimiento. No le bastaba con cometer los crímenes, necesitaba que el mundo supiera lo inteligente que era, lo superior que se sentía. Así que continuó enviando cartas a la policía, a los periódicos, a las estaciones de televisión. En estas comunicaciones se burlaba de los investigadores, proporcionaba pistas falsas y a veces dejaba poemas perturbadores sobre sus víctimas. Una de sus cartas incluía un poema sobre Shirley Bean que era tan desprovisto de empatía, tan frío y calculador, que algunos investigadores no pudieron terminar de leerlo. Si estás disfrutando este análisis profundo del caso BTK y quieres que continúe trayendo casos igual de impactantes, este es el momento perfecto para darle like al video y suscribirte al canal. Cada suscripción me motiva a investigar más a fondo y traerte el mejor contenido de True Crime en español. Comparte este video con alguien que también quiera conocer la verdad detrás de estos casos que marcaron la historia del crimen. Lo que hace que el caso de Dennis Rader sea particularmente fascinante y aterrador para los criminólogos es su capacidad para compartimentalizar. La mayoría de los asesinos en serie tienen vidas caóticas, problemas con las relaciones, dificultades para mantener empleos. Pero Rader era lo opuesto. Era un empleado modelo, un esposo presente, un padre involucrado en las vidas de sus hijos. Cuando no estaba cazando víctimas, era genuinamente una persona funcional en la sociedad. Esto desafía muchas de las teorías populares sobre asesinos en serie y demuestra algo profundamente inquietante, que el mal no siempre viene con señales de advertencia obvias. Después del asesinato de Nancy Fox en 1977, algo extraño sucedió. BTK desapareció. No hubo más cartas, no hubo más crímenes conocidos. Por años, décadas incluso, el caso se enfrió. Los investigadores originales se jubilaron. Nuevas generaciones de detectives tomaron el caso, pero no había pistas nuevas. La tecnología avanzó.
El análisis de ADN se volvió más sofisticado, pero sin un sospechoso para comparar, de poco servía. La gente comenzó a especular. Tal vez BTK había muerto, tal vez estaba en prisión por otros crímenes, tal vez se había mudado a otra ciudad y continuaba matando bajo un nombre diferente. La verdad era mucho más mundana y de alguna manera más aterradora. Denise Rader simplemente había decidido hacer una pausa. Como él mismo explicaría más tarde, había entrado en lo que llamaba sus proyectos, una forma escalofriante de referirse a sus víctimas potenciales. Acechaba mujeres, las seguía, aprendía sus rutinas, planeaba cómo atacarlas, pero por varias razones nunca ejecutó todos sus planes. A veces porque la oportunidad no era la correcta, a veces porque sus responsabilidades familiares interferían. Sí, leíste bien. Este hombre equilibraba sus obligaciones como padre y esposo con sus fantasías asesinas, posponiendo un asesinato porque tenía que llevar a sus hijos al partido de béisbol. La banalidad del mal en su expresión más pura. Pero la necesidad de atención de BTK no podía ser silenciada para siempre. En el año 2004, después de más de 25 años de silencio, decidió que era hora de recordarle al mundo que seguía ahí. Envió una carta al periódico local. Los investigadores no podían creerlo. El caso había sido reactivado hacía poco debido a un renovado interés público, y ahora, como si hubiera estado esperando ese momento, BTK había vuelto. Pero esta vez, la policía tenía herramientas que no existían en los años 70. Tenían perfiladores más sofisticados, tenían internet, tenían nuevas tecnologías forenses, y lo más importante, sabían que la arrogancia de BTK eventualmente sería su perdición. Durante los siguientes meses, BTK y la policía jugaron un juego de gato y ratón. Él enviaba cartas, a veces con objetos de sus víctimas, como joyas o identificaciones, para probar que realmente era él. La policía respondía a través de anuncios en el periódico, estableciendo una forma de comunicación. Los investigadores sabían que tenían que mantenerlo hablando, mantenerlo confiado, porque eventualmente cometería un error. Y finalmente lo hizo. En una de sus cartas, BTK preguntó si era seguro enviar información en un disco de computadora, si la policía podría rastrearlo a través de eso. Los investigadores, en una jugada brillante, respondieron a través del periódico diciendo que sí, que era seguro. Por supuesto, era mentira. Cuando BTK envió un disquete con un documento de Word, los investigadores encontraron metadatos ocultos en el archivo. El documento había sido guardado por última vez por alguien llamado Dennis, y estaba asociado con la iglesia luterana Christ Church, en Wichita. Una búsqueda rápida reveló que el presidente de la congregación de esa iglesia era Dennis Rader. El 25 de febrero de 2005, Dennis Rader fue arrestado mientras conducía por Wichita. No opuso resistencia. De hecho, parecía casi aliviado. Cuando lo interrogaron, confesó todo. No solo los crímenes conocidos, sino también 2 asesinatos adicionales que la policía no había conectado con él. El asesinato de Maureen Hedge en 1985 y Dolores Davis en 1991. Describió sus crímenes con una calma escalofriante, usando terminología técnica, refiriéndose a sus víctimas por números en lugar de nombres. No mostró remordimiento, solo un deseo de asegurarse de que los investigadores entendieran la complejidad de sus crímenes. El juicio fue un espectáculo mediático. Las familias de las víctimas finalmente tuvieron la oportunidad de enfrentar al hombre que les había arrebatado a sus seres queridos. Rader escuchó sus declaraciones de impacto con la misma expresión neutral que había mantenido durante toda su vida criminal. Fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas,
una por cada víctima confirmada, sin posibilidad de libertad condicional. Kansas había abolido la pena de muerte en 1972 y no la restableció hasta 1994, por lo que los primeros crímenes de Rader no calificaban para la pena capital. Si este caso te ha impactado tanto como a mí al investigarlo, te pido que apoyes el canal suscribiéndote y compartiendo este video. El True Crime no es solo entretenimiento. Es una forma de entender la psicología humana en sus extremos más oscuros, y cada like y suscripción me permite seguir trayéndote estos análisis profundos. No olvides activar las notificaciones para ser el primero en ver los próximos casos. Pero la historia no termina con el arresto y la condena. Lo que hace que el caso de Dennis Rader sea particularmente importante para el estudio de la criminología es lo que reveló sobre la naturaleza de los asesinos en serie organizados. Rader era inteligente, con un coeficiente intelectual por encima del promedio, pero no era un genio criminal como los medios a veces romantizaban. Era simplemente meticuloso y paciente. Su mayor ventaja no era su inteligencia, era su capacidad para parecer completamente normal, para no levantar sospechas. Los psicólogos que lo han estudiado identifican varias características clave. Rader es un narcisista profundo con un sentido grandioso de autoimportancia. Creía genuinamente que era más inteligente que todos los demás, que sus crímenes eran obras de arte que solo personas especiales podían apreciar. Esta necesidad de reconocimiento fue precisamente lo que llevó a su captura. Si hubiera permanecido en silencio después de 2004, es muy probable que nunca hubiera sido atrapado. Pero su ego no podía soportar la idea de que el mundo lo olvidara. También muestra lo que los psicólogos llaman disociación emocional extrema. Podía cometer actos de violencia indescriptible y luego ir a casa a cenar con su familia sin mostrar ningún signo de estrés o culpa. Para él, sus crímenes existían en un compartimento completamente separado de su vida normal. Esta habilidad para compartimentalizar es rara incluso entre asesinos en serie y sugiere un nivel de desconexión emocional que va más allá de la psicopatía típica. Uno de los aspectos más inquietantes del caso surgió durante las entrevistas posteriores a su arresto. Rader habló extensamente sobre sus factores, su término para las cosas que desencadenaban sus impulsos asesinos. Describió cómo desde niño había tenido fantasías violentas, cómo había torturado animales, cómo había desarrollado un fetiche por la ropa interior femenina y el bondage. Pero lo más perturbador era su insistencia en que estos impulsos eran algo con lo que había nacido, algo sobre lo que no tenía control. Esta narrativa de inevitabilidad, de que estaba destinado a ser un asesino, es común entre asesinos en serie, pero profundamente problemática porque elimina cualquier sentido de responsabilidad personal. La esposa e hijos de Rader quedaron devastados por la revelación. Su esposa, Paula, solicitó el divorcio inmediatamente y ha mantenido un perfil extremadamente bajo desde entonces. Sus hijos, que eran adultos en el momento de su arresto, han tenido que lidiar con el trauma de descubrir que su padre, el hombre que les enseñó a andar en bicicleta y los llevaba a la iglesia, era un monstruo. Kerri Rawson, su hija, eventualmente escribió un libro sobre su experiencia titulado A Serial Killer's Daughter, donde explora el complejo proceso de reconciliar sus recuerdos de un padre amoroso con la realidad de sus crímenes atroces. El impacto en la comunidad de Wichita fue profundo y duradero. Para muchos, especialmente aquellos que conocían a Rader personalmente, fue una traición incomprensible. Este hombre había sido el líder de su grupo de Boy Scouts, había instalado alarmas en sus casas para protegerlos, había sido un miembro activo de su iglesia.
El descubrimiento de su verdadera identidad destrozó el sentido de seguridad de la comunidad y dejó a muchos cuestionando su capacidad para juzgar el carácter de las personas. Hoy, Dennis Rader permanece en la prisión El Dorado Correctional Facility en Kansas. A sus casi 80 años, sigue siendo objeto de estudio para psicólogos y criminólogos. Ocasionalmente da entrevistas desde prisión, siempre buscando esa atención que tanto anhela. Sus comentarios en estas entrevistas continúan siendo escalofriantes en su falta de empatía genuina. Cuando se le pregunta sobre sus víctimas, habla de ellas en términos clínicos, como si fueran piezas de un rompecabezas en lugar de seres humanos con familias, sueños y vidas que él destruyó. El caso BTK nos enseña varias lecciones importantes sobre la naturaleza del mal. Primero, que la maldad no siempre tiene una apariencia obvia. Los monstruos no siempre parecen monstruos. Pueden ser personas encantadoras, miembros productivos de la comunidad, padres de familia. Esta realidad es aterradora, pero crucial de entender. Segundo, que el ego y la necesidad de reconocimiento pueden ser la perdición incluso del criminal más cuidadoso. La arrogancia de Rader fue directamente responsable de su captura. Y tercero, que la justicia, aunque a veces lenta, puede prevalecer incluso en los casos más fríos. Para las familias de las víctimas, el arresto y condena de Rader proporcionó algún cierre, aunque nunca podrá devolver a sus seres queridos ni borrar el trauma de décadas de no saber quién había destruido sus vidas. Algunas familias han elegido hablar públicamente, manteniendo viva la memoria de sus seres queridos y asegurándose de que sean recordados como personas completas, no solo como víctimas de BTK. Otras han elegido la privacidad, tratando de reconstruir sus vidas lejos de los reflectores. El legado del caso BTK en el campo de la aplicación de la ley también es significativo. Demostró la importancia de mantener los casos fríos abiertos, de nunca darse por vencido incluso cuando parece no haber esperanza. También destacó cómo la tecnología emergente puede resolver casos que parecían imposibles con las herramientas de décadas anteriores. Los metadatos digitales que llevaron a la captura de Rader no existían cuando cometió sus primeros crímenes. Este caso es ahora estudiado en academias de policía de todo el mundo como un ejemplo de paciencia investigativa, trabajo en equipo y uso inteligente de la psicología criminal. Lo que queda claro después de estudiar el caso de Dennis Rader es que la mente humana es capaz de compartimentalizar el bien y el mal de maneras que desafían nuestra comprensión. Rader no era un psicópata de película, no era un monstruo visible. Era un hombre que podía ser genuinamente amable con sus vecinos por la mañana y fantasear con matarlos por la noche. Esta dualidad es quizás lo más aterrador de todo, porque nos obliga a confrontar una verdad incómoda, que el mal puede existir justo al lado del bien, en la misma persona, en el mismo momento. El caso de BTK permanecerá en la historia criminal como uno de los ejemplos más claros de cómo un asesino en serie organizado puede operar en plena vista durante décadas, protegido no por su ingenio criminal, sino por su capacidad de parecer ordinario. Es un recordatorio sombrío de que debemos confiar en nuestros instintos, reportar comportamientos sospechosos y nunca asumir que conocemos completamente a alguien basándonos solo en su apariencia externa. Porque detrás de la máscara más convincente puede esconderse la oscuridad más profunda. Este ha sido el caso de Dennis Rader, BTK, el asesino que aterrorizó Kansas durante décadas y finalmente fue capturado por su propia arrogancia. Si este análisis profundo te ha parecido valioso, te invito a que te suscribas al canal para más contenido de True Crime de calidad.
Dale like si quieres que continúe investigando casos igual de impactantes y comparte este video con otros entusiastas del True Crime. Tu apoyo hace posible que pueda dedicar el tiempo necesario para investigar estos casos con el detalle y respeto que las víctimas merecen. Nos vemos en el próximo caso.